Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irene Grillo. Hoy vamos a estar en la segunda parte del webinar, ¿qué hacer luego del curso de diseño de UX UI? Empecemos. Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con el webinar del día de hoy, si les parece bien. Voy a dar una pequeña presentación. Mi nombre es Irene Grillo, ya lo saben. Soy UX Lead en la agencia de HNN, que se dedica a la parte más creativa, ¿sí? Dentro de la agencia, y además soy docente de UX UI en Coder House, ¿sí? Ahí tienen mi LinkedIn si quieren quedarse en conexión conmigo. Por otro lado, les comento que los últimos 5, 6, 7 años, vamos a decir 6, 7 años, me dedico a la parte de UX y los últimos 2 años a la parte de UX Research y testeo específicamente. Así que bueno, vamos a dar comienzo a lo que va a ser el gran tema de qué hacer después del curso. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es el curso de UX y la introducción del diseño de UX y UI. ¿Sí? Ya vieron con Vale el tema de la parte más de UI, ¿sí? Así que hoy es esta segunda parte del core más de UX, ¿sí? Vamos a ver algunos roles principales y qué hacer luego del curso con respecto a estos roles, ¿sí? Así que arrancamos si les parece bien. Vamos a ver unos conceptos básicos del curso y en cuanto a la parte de UI, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que es una interfaz de usuario que va a servir más que nada para hacer de dispositivo de conexión entre nuestra solución digital que vamos a ofrecer junto con la del usuario en ese sentido. Es la capa más externa en ese sentido, ¿sí? Es todo lo que se ve, lo que se toca a nivel virtual en una página web, en una aplicación mobile o, por ejemplo, en lo que tenemos de interfaces dentro de Smartwatch, ¿sí? Todo lo que es interfaz digital va a servir al usuario de conexión para con nuestra solución, ¿sí? ¿Y qué es UX entonces? UX es la parte más de investigación, más de conocimiento, más de empatización, ¿sí? De empatizar es una palabra clave que utilizamos dentro de lo que es el mundo de UX, ¿sí? De la experiencia de usuario. Y justamente con lo que es UX, ¿sí? Va a venir acompañado mucho el tema de la investigación, como decíamos antes, ¿sí? A esto nos referimos que podemos investigar sobre la competencia, lo que bien llamamos hoy en día el benchmark, ¿sí? Lo que se hace también es análisis de usuarios, de identificar esos potenciales usuarios que vamos a luego ofrecer nuestra solución. Vamos a tener recopilación de información, vamos a investigar también cuál va a ser el mejor flujo de navegación, por ejemplo, del lado del usuario, pero tiene que ver toda una cuestión más de investigación por este lado, ¿sí? De entenderlo al usuario y entender al negocio de qué es lo que necesita, y con estas dos grandes pesas, ¿sí? Vamos a mediar para dar la mejor solución tanto al usuario como también a nuestro cliente, que va a ser el lado del negocio, ¿sí? Y acá hay algo importante que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿sí? Siempre es importantísimo poner en primer plano al usuario. Sin eso no podemos hacer UX, ¿sí? Porque si vamos a medir solamente la pesa del lado del negocio, vamos a hacer cosas para el negocio. Ahora, cuando estamos pensando y empatizamos y hacemos la parte de investigación, o sea, toda la parte de core, de compenetración con todo lo que tenemos que saber del negocio y del usuario, vamos a poder mediar y tener una buena solución digital a final, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, lo que es el ejemplo de una buena UX, ¿sí? Estamos hablando de algo físico en este caso, pero recuerden que el UX no solamente está limitado a lo que son productos digitales, también estamos hablando de productos o servicios físicos en este sentido, ¿sí? Los que por ahí ya conocen lo que es el mundo de Apple saben que la parte de unboxing de lo que es un producto de Apple es muy lindo en este sentido, porque no solamente cuida la presentación externa, sino de cómo se presenta el producto en sí, ¿sí? La parte más interesante, que en este caso lo que estamos viendo es una MacBook Pro, ¿sí? Entonces, cómo llega ese cuidado, y todo eso da desde el lado más emocional, que es donde nosotros tenemos que apelar, desde el lado del usuario,
para darle una emoción, ¿sí? De emocionarlo y motivarlo a que, y también esta forma de mimarlo, ¿sí? Para que también tenga un engagement, es decir, una fidelización con el producto, con el negocio, y que también, bueno, obviamente, ¿no? Acrecentar luego las ventas del lado del negocio. Pero nuevamente el core, vuelvo a decir, tiene que ser algo muy importante entre el equilibrio de la pesa del usuario con la del negocio, ¿sí? Y obviamente que el UX sin el UI o viceversa no pueden vivir uno sin el otro, ¿sí? Acá tiene que ser un conjunto, tiene que ser una sincronización bastante armoniosa en ese sentido, ¿sí? Para que se entienda de que hay una investigación donde tenemos que estar desde el lado del usuario y desde el negocio, y que también desde la parte más visual, ¿sí? Vamos a brindar algo que emocione, que dé ganas de usar, que sea user friendly, o sea que sea amistoso de utilizarlo en ese sentido, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes diferencias en cuanto a lo que es UX versus UI, ¿sí? UX se da por el lado más del diseño de interacción, se da por el lado de los wireframes, de las diferentes etapas de prototipado, ¿sí? También se ocupa de la arquitectura de información, entre otras cosas, mucho de lo que es la investigación de usuario, mucho de lo que es la investigación del negocio también. También de los escenarios, de las tareas que va a cumplir el usuario en ese sentido. Tiene que ver mucho con el tema de conocer al usuario más profundamente desde el lado más emocional y más del lado de cómo quisiera realizar las tareas, ¿sí? O cualquier ámbito en cuanto a soluciones digitales en este caso. Y UI justamente se va a dar más del lado bello en ese sentido, ¿sí? Se ocupa del diseño visual, se ocupa de los colores, se ocupa también de las estructuras, del contenido textual, como la parte de, por ejemplo, gráficos, ilustraciones, avatares, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Acá es mucho el core también de los diseñadores gráficos digitales o web, ¿sí? Se basa también desde la tipografía, elección de tipografía, de tener estructurada en cuanto a grillas, una buena pantalla o lo que sea la salida de ese producto digital. Para cerrar este tema de que UX no es lo mismo que UI, esto ya tentativamente ustedes lo saben, imagínense que el UX es el esqueleto humano y UI es justamente todo lo que nos viste, o sea, la piel, el color de pelo, el color de los ojos, qué color de piel también tenemos, qué tonalidades, cómo está conformada la estructura, ¿sí? Esa es la gran diferencia. UX es el esqueleto y UI es la parte que se viste, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá tenemos un gran ejemplo de lo que es, si bien a nivel físico, la diferencia del diseño de hacer algo lindo, prolijo, bonito, que atraiga. Fíjense cuál es la experiencia de usuario. Y acá es justamente en donde la parte de UX empieza a ser vital, ¿sí? Porque nosotros vamos a decir, bueno, del lado del negocio, la vista del equipo de diseño UI va a decir, esto queda perfecto, esto se va a utilizar, pero si no tenemos la investigación por detrás que avale todas esas decisiones de diseño, ¿sí? Va a ser imposible. Y por eso esto es una buena analogía a la que nosotros llamamos el tema de que la experiencia de usuario sobrevive o sobrepasa el diseño, ¿sí? Por eso no hay que olvidarse de la experiencia del usuario y mucho menos de la experiencia de lo que es el diseño UI, ¿sí? Siempre conviven en armonía. Otro gran ejemplo, y esto tiene que ver con la parte del prototipo y obviamente con la parte de experiencia, ¿sí? Fíjense el gran caso de Heinz, de lo que era el Ketchup en ese momento, que era una botella de vidrio, que si bien mantenía bien al producto, al momento de sacar el ketchup era con una cucharita o un cuchillo, o que teníamos que agitar y darle en la culata a la botella de vidrio para sacar el contenido. En cambio, con lo que fue la investigación desde el lado de la experiencia del usuario, se determinó que teniendo un envase que sea boca abajo, ¿sí? Es mucho de plástico encima que se pueda apretar, podía ser mucho mejor para la usabilidad y del usuario en cuanto a lo que fuera el usar el producto, ¿sí? Ahora, los factores que construyen a la experiencia de usuario son también importantes. Peter Morville, sí, que es pionero en la experiencia de usuario en cuanto a la arquitectura de información,
también nos da qué factores van a construir, ¿sí?, esta experiencia del usuario en sí. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de abordar algún proyecto, ¿sí? En principio tiene que ser útil. Cuando hablamos de útil es de justamente analizar y entender esa funcionalidad de ese producto digital que nosotros vamos a abordar, ¿sí? Acá no es solamente de cada pantalla, sino también de cada elemento y de cada flujo que va a realizar el usuario dentro de nuestra solución propuesta, ¿sí? Acá no hay que quedarse solamente con las cosas bonitas. Recuerden la analogía que veíamos anteriormente, ¿sí? O llenar espacios o ver por ahí que tenga un fondo de color porque veo que hay muchos espacios. No, acá hay que justamente empezar a equilibrar, discúlpenme, de lo que es la parte útil con la parte más de UI, digamos, con la parte de que se ven con las cosas bonitas y ordenadas. No, tiene que ser útil y todo tiene que tener su propósito, ¿sí? En cuanto a otro de los factores que nos dice Peter Morville, ¿sí?, es que sea deseable, ¿sí? Y acá sí juega mucho la parte más del diseño de interfaz, perdónenme, ¿sí? De la parte de imagen, de parte de identidad, tiene que ver con esto de ver la marca, de la parte de branding, ¿sí? Y otros diseños que son utilizados en cuanto a elementos, ¿sí?, diseñados que evoquen a esa emoción. Les hago una referencia muy buena con respecto a esto, ¿sí? En Duolingo, la aplicación Duolingo en mobile, ustedes saben que siempre hay alguna ilustración, ¿sí?, que se da por entender. Entonces, a eso hablamos cuando se habla de deseable, de evocar emociones, ¿sí?, de un diseño que sea atractivo, que sea amigable, que también motive al usuario a seguir utilizando la solución, ¿sí? Luego nos habla de accesible, ¿sí?, que acá se refiere justamente a la posibilidad que pueda ser usado, ¿sí?, sin problemas por el mayor número de personas posibles. Esto no estamos hablando de que sea gran cantidad, sino que estamos hablando de personas, por ejemplo, que tengan algún problema de vista, ¿sí?, o mismo que tengan un problema de audición, ¿sí?, o que el factor de a quién estamos apuntando de esos usuarios potenciales lo tengamos entendido dentro de lo que se llama arquetipo de personas, ¿sí? Por eso hablamos de accesibilidad, ¿sí?, de entender de que un individuo no va a ser particular y único, sino que puede tener muchas tipologías, ¿sí?, siempre teniendo también entendido el contexto de uso. Por el otro lado, tiene que ser también creíble, ¿sí? Acá los usuarios deben poder confiar en el producto o en el servicio que nosotros vamos a estar ofreciendo, ¿sí? Esto de creíble pasa por el lado más que nada, por ejemplo, de cuando entramos a una página de Apple, ¿sí? Diferente nos pasa si queremos comprar algo, por ejemplo, en algún otro e-commerce, ¿sí? Nosotros, o para dar una comparación, nosotros vamos a comprar por una cuestión más de entendimiento, también de la parte de confianza en Amazon o en Apple o en Mercado Libre, ¿sí? Entonces confiamos en esos sitios y esto es lo que nos dice también Peter Morville en cuanto a esto, ¿sí? Otro de los grandes factores es que sea ubicable, ¿sí? El contenido debe ser y necesita ser navegable, ubicable dentro del sitio, ser identificado, que no confunda, ¿sí? Porque si no, ¿esto qué va a pasar si no es ubicable? Que nuestros usuarios o potenciales usuarios empiecen a abandonar nuestra solución y justamente no es la idea, ¿sí? Otro de los grandes factores en cuanto a lo que nos dice Peter Morville es que sea usable, ¿sí? El producto puede ser fácil y debe ser fácil y la facilidad de uso aún más, ¿tá? Acá no tenemos que hacer dudar al usuario, no tenemos que darle cosas complicadas en cuanto a lo visual, en cuanto a flujos y todo ese tipo de cosas, sino tenemos que hacérselo fácil de que entienda, ¿sí? Por ejemplo, les doy el gran ejemplo que siempre pongo, que es, por ejemplo, la transferencia bancaria, ¿sí? ¿A quién se lo vamos a mandar? ¿Cuánto va a ser
el dinero, cuánto va a ser el monto, y después darle al usuario un mensaje de que perfecto, ya se ha realizado con éxito esa transferencia, o en caso negativo, ubicarle también un mensaje de error para que tenga conocimiento. Entonces, eso que acabo de decir es un flujo que tiene que ser usable porque le estamos dando pocos pasos al usuario para que realice una transferencia bancaria, y por el otro lado le estamos dando feedback que tanto él necesita para saber si salió bien o mal algo y pueda llegar a repetirle en caso que haya salido mal, ¿sí? Por el otro lado, estamos hablando que sea valioso, ¿sí? Nuestro producto debe ofrecer valor a nuestros usuarios, ¿sí? Debe contribuir al objetivo justamente de poder realizar esa acción, pero de una manera satisfactoria, ¿sí? Lo vamos a ver adelante y también tiene que ver con unas cuestiones de usabilidad, ¿sí? Pero todo lo que sea la parte de satisfacción del usuario, todo lo que sea la parte emocional del usuario, lo vamos a tener muy en cuenta en este sentido, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a la usabilidad e interacción, ¿sí? Cuando hablamos de usabilidad e interacción, estamos hablando qué tanto le vamos a dar al usuario el camino fácil, ¿sí? El camino que sea el más de ahorro de tiempo, ¿sí? Porque acuérdense que toda solución digital estamos hablando de una necesidad de urgencia del lado del usuario, se lo tenemos que estar facilitando, ¿sí? Entonces, desde el lado de usabilidad tenemos al gran señor Jakob Nielsen, ¿sí? Que es el padre de la usabilidad. Y acá justamente dentro de su página web, que es de Nielsen Group, habla muchísimo de la facilidad del uso, ¿sí? Habla de heurísticas, habla de buenas y malas prácticas, pero específicamente habla de todo lo que es la facilidad de uso, ¿sí? ¿Pero qué significa exactamente que un producto sea fácil de usar? Bien, tiene que tener dos dimensiones. Una que se mide mediante más la observación, ¿sí? Que es la parte más objetiva, y por el otro lado la parte más subjetiva, que es de la percepción. Con esto es lo que hablábamos antes, que desde el lado objetivo se mide la facilidad de aprendizaje, se mide la eficacia, se mide la eficiencia, se mide la cualidad de ser recordado, y por el lado subjetivo es específicamente el grado de satisfacción, ¿sí? Para lo que es la parte objetiva hay que tener en cuenta que eficacia es diferente de eficiencia, ¿sí? Eficacia estamos hablando en cuanto a cómo se lleva a cabo esa tarea, y la eficiencia estamos hablando en cuanto a lo que es en tiempo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál va a ser ese diseño de interacción que vamos a aplicar en cuanto a la facilidad de uso? Bien, vamos a tener que entender que hay un diseño, que va a haber una estética, pero siempre orientado a las personas, ¿sí? El diseño de interacción va a definir justamente esos comportamientos de sistemas interactivos, y vamos a hacer como un apoyo o guía al usuario para que pueda realizar tal acción o tal tarea de un modo adecuado, rápido y eficiente, ¿sí? Fíjense que uno de los factores de lo que hablamos de la parte de interacción tiene que ver con encontrabilidad. Si el usuario no puede encontrarlo, no existe. Esto es una muy buena manera al momento de estar en un proceso de proyecto que estamos hablando de un tiempo intermedio, ¿sí? Ya se pueda testear con los usuarios y ver si realmente encuentran todo lo que nosotros propusimos en nuestra solución. Y por el otro lado, el gran factor de dar feedback, esto que estábamos hablando anteriormente, de mensajes de error, de decirle que esto está bien, que esto está mal, de considerar los empty state, que son todos los espacios donde por ahí no está cargado nada, o por ahí no tiene notificaciones, o por ahí no está cargado cierto archivo, ¿sí? Son los espacios en blanco, ¿sí? Esos son pantallas específicas que se denominan empty state. Y esto conforma parte del feedback, ¿sí? Sin estos dos factores de encontrabilidad y feedback, no vamos a agilizar con la facilidad del uso, y tampoco vamos a poder darle una interactividad al usuario del lado de pantallas que sea bueno, ¿sí? Fíjense que en cuanto a los modelos conceptuales y mentales, también tenemos que considerarlos dentro de la parte de interacción, ¿sí? Los modelos mentales de cada usuario, específicamente de cada persona,
son muy diferentes a todos los demás y esto es lo que tenemos que entender. Fíjense de lo que es la historieta, ¿sí? La mujer que piensa en el gato es algo amistoso, lindo, que da amor, y el hombre lo mira al gato y ve que es una atrapa ratones, nada más. Y entonces a eso nos referimos como modelos mentales, ¿sí? Son imágenes de la mente de un usuario y según lo que tenga de experiencia de su vida en cuanto a X cosa, lo va a considerar de esa manera. Por lo tanto, esto sirve muchísimo cuando hablamos de un producto digital o de un servicio digital, de cómo lo tenemos que plasmar. No tiene que haber errores, no tiene que haber dificultad para que él lo pueda realizar, ¿sí? Y por el otro lado, cuando hablamos por fuera de lo que es la facilidad del usuario y del diseño de interacción, tenemos que estar muy centrados en lo que es el diseño centrado en el usuario o el DCU, con ciertas metodologías, ¿sí? El diseño centrado en el usuario es el proceso iterativo que va a darle tanto al negocio como al usuario la virtud de poder modificar lo que es la parte de la solución que estamos proponiendo, ¿sí? Toda una parte de chequeo, si así se quiere, ¿sí? Antes de salir al mercado, ¿sí? Esto nos va a ahorrar muchísimo en recursos, muchísimo en tiempo y muchísimo en costos también, ¿sí? Acá se deben responder preguntas como ¿quién usará el sistema o quién usará nuestra solución? ¿Qué tareas van a realizarse? ¿Qué es lo que va a tener de también de logro el lado del negocio? ¿Qué es lo que del lado del usuario tiene esa expectativa? ¿Sí? Son preguntas muy importantes que hay que empezarse a realizarse cuando se empieza un proyecto desde cero, ¿sí? O uno que no sea tanto desde cero como puede ser un rediseño, ¿sí? Pero al comienzo de todo proyecto. Las fases del DCU estamos hablando que tienen que ser, para ser concisos, 3 etapas. Si uno hablamos de análisis, de entender al usuario, de empatizar con él, de entender también al negocio, de ver cuál es todo el contexto en que se mueve. Después vamos a pasar a la parte más de convergente, más de diseño, más de ideación en ese sentido. Y después una tercera etapa que vamos a validar, tanto con negocio como un usuario, ¿sí? Específicamente con usuarios más que nada, ¿sí? Porque ellos van a hacer lo que utilicen nuestro producto, por lo tanto tenemos que validarlos con ellos antes que salga o que esté implementado, ¿sí? En cuanto a la fase de análisis, vamos a hablar de la visión de metas, objetivos. Vamos a hablar del análisis del usuario o de los usuarios, lo que se denomina arquetipos y tipología de personas, análisis de la tarea o de tareas que vamos a tener dentro de nuestra solución, análisis de la arquitectura de información, ¿sí? La arquitectura de información está muy bien del lado de entender también el modelo mental de cómo va a ubicar el usuario todas las cosas que vamos a proponerle de nuestra solución. En análisis del flujo de trabajo, también acá es momento de analizar la competencia, ya sea directa o indirecta, ¿sí? En ese sentido. Ver también, realizar alguna investigación de escritorio, que es ver, por ejemplo, cómo están consideradas o rateadas aplicaciones similares o el mismo la de uno si se va a hacer el caso de un rediseño, ¿sí? Toda la parte de análisis de investigación, estamos hablando de esta parte primeriza antes de arrancar con prototipado, antes de arrancar con toda la parte de diseño, toda la parte más de convergencia, ¿sí? Acá hacemos una etapa de divergencia específicamente. Bien, y la fase de diseño tiene que ver de entender este modelo conceptual mental que hablábamos antes, de metáforas, de conceptos de diseño, de patrones de navegación, patrones de interacción, ¿sí? Patrones también de diseño específicos según sistema operativo. Por ejemplo, es diferente diseñar aplicaciones nativas que sean para iOS o que sean para Android. ¿En qué tecnologías? Acá también tenemos que considerar que ir yendo o estar comunicados, mejor dicho, con desarrollo, programadores, con IT, desde un momento cero o -1, como digo yo, es totalmente vital, porque de ellos también dependemos y ellos dependen también de nosotros, ¿sí? Entonces es importante, ya sea en la primera parte de análisis como en la fase de diseño, tener muy buena comunicación
con este departamento de desarrollo, con IT, con programadores, con codeadores, con frontend, todos los que utilizan el tema de codificación para convertir nuestra solución ya diseñada, ¿sí?, con toda la lógica, ¿sí?, funcional que se necesita. También en la fase de diseño hablamos de la navegación, cómo van a ser esos flujos, con qué pasos, si le voy a presentar, por ejemplo, un onboarding, que son las pantallas de bienvenida y darle a conocer al usuario de qué se trata esta solución que yo voy a estar ofreciendo, ¿sí? Entonces, si lo voy a hacer en 4 pasos, si lo voy a hacer en 2, si lo voy a hacer en 3, ¿sí? Eso también es bueno entenderlo y saber que va a tener un diseño de navegación nuestra solución. Después los wireframes, ¿sí? Acá estamos hablando específicamente de la parte más esquelética, ¿sí?, de que van a ser la construcción de pantallas, de todo también ese flujo que hayamos analizado, ¿sí? Y por el otro lado, después vamos a escalar en los prototipos de media y en alta, ¿sí?, que son diferentes a los wires, pero arrancamos siempre desde wires para empezar a estructurar. También hablamos de diseño detallado, ¿sí?, cuando avanzamos ya en el prototipo en media o en baja, donde ya hablamos de colores, hablamos de tipografías, hablamos de ilustraciones, hablamos de animaciones, todo lo demás, ¿sí? Obviamente lo que decía antes tiene que ver con un proceso, no se va a saltar de wireframe a alta fidelidad. El gran proceso y una buena práctica en cuanto a esto, estamos hablando de empezar en baja, en media y luego pasar a alta fidelidad. Y en cada etapa de estos prototipos también está bueno realizar una iteración con cliente, una iteración con negocio y una, obviamente, iteración con usuarios, ¿sí? Sin esto y si no vamos viendo de que si vamos iterando con los usuarios, no vamos a saber si nuestro camino es el ideal para ellos, que son los que van, a fin y al cabo, a utilizar nuestra solución, ¿sí? Y con eso también aperturamos el también de evaluaciones heurísticas, que son 10 reglas básicas que también propone Nielsen en cuanto a estas reglas que, por ejemplo, en el caso de un rediseño de producto o de una solución, ¿sí?, está bueno saber o chequear si cumplen. Una de las más grandes es, por ejemplo, o una de ellas, mejor dicho, las que yo considero una importante, es que saber si el sitio de la solución ofrece una ayuda pertinente, ¿sí?, para los usuarios. Esto significa si hay una sección de preguntas frecuentes, si hay una sección de un chat en vivo, si hay una sección de comunicación con el usuario para resolver dudas, ¿sí? También desde el lado de validación se puede justamente hacer las pruebas de usabilidad, los testeos de usabilidad en este sentido. Acá hay una gran variedad, si pueden ser moderados, pueden ser no moderados, pueden ser testeos A/B testing que en una manera random a usuarios se le da a elegir entre una opción u otra opción, ¿sí?, para ver cuál tiene mayor impacto, ¿sí? Pero esta fase de validación es totalmente casi obligatoria, diría yo, pero excelente en cuanto al feedback desde el lado de usuario y negocio también, que lo tenemos que tener en cuenta. Bien, y por el lado de metodología, ¿sí?, para ya los que conocen más o menos esta estructura ya saben que estamos hablando de Design Thinking. Para los que no, justamente es una metodología que permite iterar en cada etapa que está marcando en este caso con los círculos, ¿sí? Fíjense que la primera etapa estamos hablando de empatizar, estamos hablando de analizar, de entender el contexto, de entender el usuario, de entender el negocio. Luego vamos a pasar a una etapa de definición, ¿sí?, donde vamos a empezar a converger. La parte de empatizar es toda la parte más divergente, la que aperturamos nuestra cabeza. No vamos a tomar, obviamente, suposiciones o assumptions en inglés, ¿sí?, sino que vamos a tener una etapa más de apertura, que vamos a entender más el contexto. La parte de definición es la parte donde empecemos a converger qué necesidades hay del lado del usuario, qué necesidades hay del lado del negocio, ¿sí? También desde la experiencia de usuario vamos a tener que volcar estas experiencias, vamos a tener que ver cuál es el mejor modo. Y ahí pegadito empieza la etapa de ideación, ¿sí?, donde empezamos a tener brainstorming, o sea, tormentas de ideas, para ver cómo solucionar ciertas pantallas, ciertos flujos, ciertos elementos, ¿sí? Y luego tenemos la etapa de prototipado.
ya sea del prototipado baja, media o en alta, vamos a estar trabajando durante todo este círculo de prototipado. Y luego va a ser el de validación o el de testeo, que acá siempre se recomienda que al terminar una etapa de prototipado se pueda testear. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, desde el lado de lo que son los wires, ¿sí? De lo que es prototipo muy en baja, que parecerían que fueran hechos a mano. Bueno, bien, esa parte es buena para saber en cuanto a estructura, ¿sí? En cuanto a cómo se organiza el contenido, que por ahí no podemos, por ahí no lo tenemos a mano, no tenemos definido títulos o textos, pero sabemos que en la pantalla inicio se va a ver un buscador y después se van a ver cuadraditos que van a representar una descripción X. ¿Tá? Entonces, así nomás, teniendo en cuenta que eso es prototipo en baja, se puede testear con usuarios si esa estructura y validar con el usuario si eso es realmente lo que ellos están buscando y lo van a poder encontrar. ¿Sí? También se realizan testeos en media, obviamente, ya ahí puede haber un tentativo de contenido textual, acá tiene que ver la parte de UX Writing, que ahora lo vamos a ver, tiene que ver con el tema de verificar que también la estructura, que flujos, cantidad de pantallas en proceso sea lo ideal, pero siempre tiene que haber una etapa de validación, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Esto que les decía antes, ¿sí? En cuanto a lo que es la gran Keynes, ¿sí? De Kepchu, la botella, qué difícil era marcar justamente o volcar un poquito de Kepchu en una hamburguesa con el viejo diseño de la botella de Heinz, ¿sí? Con respecto a la que ahora no es la de Heinz, pero es la que muestra que se puede apretar, que es de plástico y demás, que sale enseguida. ¿Sí? Esto es para recordarles a ustedes específicamente que toda experiencia de usuario tiene que ser relevada, ¿sí? Toda experiencia tenemos que entender al usuario, tenemos que empatizar con él, tenemos que entender él también del lado del negocio, ¿sí? Para dar productos que sean justamente amistosos, que sean también del lado que fidelice a los usuarios, ¿sí? Con el negocio, con esto de los productos digitales o las soluciones digitales que brindemos, ¿sí? Bien. Fíjense lo que pasaba con el caso de, si a los que vieron el capítulo de Homero, que conocía a su hermano, que conoce a su hermano y empieza a construir el gran auto Homero, ¿sí? ¿Qué pasaba con él que quería un auto según sus preferencias, ¿sí? Acá podríamos llamarlo del lado del negocio, si se quiere, ¿sí? Entonces, ¿qué terminó siendo? Un auto que totalmente a nadie le gustó porque lo construyó a su manera, ¿sí? A su visión, a sus preferencias. Por eso, analizar, diseñar y validar con el usuario en cada etapa, chicos, es más que vital, ¿sí? Ahora, ¿qué información se va a presentar y cómo impacta en la capacidad de toma de decisiones, ¿sí? Acá también es una etapa muy importante para tener en cuenta. Fíjense qué pasa qué pasaba con los viejos Windows, ¿sí? En este caso el Windows 98, con lo que eran los mensajes de error, por ejemplo, cuando pasaba algo que yo creo que la mayoría lo ha pasado en ese sentido, ¿sí? ¿Qué pasaba con esto de los mensajes de Windows, ¿sí? Que te decía un montón de cosas, que te decía que era un error 0E o EE, BF, ok, a lo último te decía press any key to continue y eso era lo único que sabíamos hacer y bueno, que Dios quiere y nos ayude en ese caso. No es un mensaje que ayudaba. ¿tá? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta también para el momento de hacer soluciones digitales, tenerlo justamente como una forma no solamente de darle un feedback al usuario, sino de ayudarlo en ese sentido. ¿tá? Fíjese, otro mal ejemplo, por ejemplo, de lo que era BA Buenos Aires Wi-Fi, ¿sí? Que teníamos que iniciar sesión para poder utilizar el Wi-Fi gratuito que ofrece la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que encima que no estaba adaptado, y acá es una cuestión también de usabilidad que tenemos que tener en cuenta, que no estaba adaptado a lo que eran los dispositivos móviles, entonces no sabíamos por dónde seguir, si teníamos que scrollar de derecha a izquierda o izquierda a derecha, que se iba de foco, entonces acá el gran problema es que no estaba diseñado, no estaba preparada esa página web o esa página de onboarding para poder conectarme fácilmente a lo que se necesitaba, que era en este caso el Wi-Fi gratuito. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se presenta el contenido, ¿sí? No solamente textual, sino visual, de cómo
entender de que hay cosas que se necesitan visualizar en diferentes viewports, o sea, en diferentes tamaños de visualización. No es lo mismo diseñar para lo que es un smartwatch o lo que es un mobile, o como es una televisión, como lo que es una pantalla de escritorio, ¿sí? Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Fíjense que un buen caso de lo que es la parte de experiencia de usuario, enfocado a lo que es la necesidad del usuario, obviamente, es el caso de Airbnb. ¿Por qué? Porque está justamente dando foco en lo que es la búsqueda, ¿sí? Ahí, ¿dónde quieres ir? ¿Cuándo va a ser la llegada? ¿Cuándo va a ser la salida? ¿Cuántos huéspedes? Y ya te lo permite buscar y ya encontrar, obviamente, ¿sí? Acá es muy bueno también entender desde ese lado qué es lo que necesita hacer el usuario de inmediato, ¿tá? Fíjense otro buen caso, por ejemplo, en el caso de Uber, cuando hablábamos de registrarse con el número, ¿sí? Del país que seas, tenías un ejemplo, lo que se denomina un placeholder a nivel campos de formulario, un placeholder dándote el ejemplo de cuántos son los dígitos o cómo es el formato numérico de un número telefónico, ¿sí? Esto ayuda muchísimo justamente al usuario y permite no confundirse, ¿sí? Bien, vamos a ver los 5 elementos de UX que tienen que ver mucho con esto que hablamos también en última instancia de la parte de roles, ¿sí? Bien, los 5 elementos de UX los compone James Garrett, también un gran genio, un gran gurú desde ese lado, ¿sí? Y que tienen que estar justamente centrados en el usuario, ¿sí? James Garrett es diseñador de experiencia de usuarios de San Francisco, California. Su diagrama titulado Los elementos de la experiencia de usuario como que rompió todo el mundo que veníamos entendiendo de experiencia de usuario, de entender y empatizar. Bueno, él lo profundizó un poquito más, ¿sí? Porque justamente con este modelo conceptual que hablamos de etapas, de la 1 a la 5, vamos avanzando, ¿sí? Sin equivocarnos, obviamente, desde el lado más conceptual en ese sentido, pero vamos corroborando qué es lo que tenemos que hacer en cada etapa, ¿sí? Y estos elementos también trabajan desde la parte funcionalidad y desde la etapa información. Por sobre todo, todos estos 5 elementos van a conformar el diseño con la parte más de usabilidad, ¿sí? Las 2 dimensiones de un producto digital tienen que ver con esto que hablábamos antes, con la parte de funcionalidad e información. Y lo que nos propone James Garrett, ¿sí? Es empezar por la primera etapa, que es de la estrategia, ¿sí? Que tenemos que saber cuáles van a ser las necesidades del usuario y cuáles van a ser los objetivos del producto / negocio, ¿sí? Preguntas claves para esta etapa. ¿Qué queremos obtener de este producto? ¿Qué quieren los usuarios obtener de este producto? ¿Sí? Fíjense que arriba está bien dividido, producto con funcionalidad, producto como información, ¿sí? Así que importante estas 2 factores que también nos va a guiar durante estas etapas de James Garrett. La segunda etapa trata de requerimientos, ¿sí? Especificaciones funcionales, tiene que ver desde el lado más de IT, de desarrollo, también del diseño UI, qué frameworks se van a utilizar, qué librerías se van a utilizar, requerimientos del contenido, tiene que ver con toda la parte de contenido textual y contenido a nivel visual, qué es lo que vamos a usar para guiar al usuario, para también atraerlo, ¿sí? Emocionalmente. Preguntas importantes para esta etapa son: sabemos qué vamos a construir, sabemos qué no vamos a construir, qué se quiere y qué no se quiere construir, ¿sí? Luego pasamos a la parte de estructura, donde vamos a ver el diseño de la interacción, donde vamos a ver la arquitectura de la información, para sacar algunos reportes de arquitectura de la información o cómo construirla. Simplemente vamos a hacer car sorting o tree testing o entender el modelo mental a partir de estas herramientas, ¿sí? Grandes preguntas. Una de las grandes preguntas de esta etapa es cómo se organizan las funciones y la información en la aplicación o sitio o la solución que nosotros vamos a brindar, ¿sí? Anteúltimo, obviamente acá hablamos del esqueleto, ¿sí? Del diseño de interfaz, del diseño de la información, qué vamos a poner, qué no vamos a poner, cómo lo vamos a
a poner en este sentido tiene que ver del lado más de la parte de UX Writing, cómo el tono y cómo en calidad de voz lo vamos a informar, ¿sí? Dependiendo de la solución y obviamente desde el lado del producto, qué es lo que queremos comunicar. Una de las grandes preguntas acá es cómo se distribuirían visualmente las funciones y la información, ¿sí? Y por último, la superficie. Acá estamos hablando expresamente del diseño visual, de lo que es diseño UI y de interacción específicamente, ¿sí? Cómo se verá, cómo se percibirá finalmente esa experiencia del usuario, ¿sí? Bien, y con respecto a esto de las etapas UX, vamos a especificar cuáles son los roles UX, que son los tentativos que ustedes van a poder ver, ¿sí? O empezar a indagar cuando terminen el curso de diseño UX UI. ¿Sí? Acá es importante entender de que esto puede llegar a ser como disparador o detonante para que sigan investigando, que sigan estudiando, que sigan profundizando en conocimiento, ¿sí? Uno de los grandes roles de UX tiene que ver con la parte de investigación, ¿sí? Estamos hablando de la etapa que hablábamos antes en el caso de Design Thinking, de empatizar, de definir, ¿sí? Tiene que haber un análisis de data, tiene que haber información, tiene que haber reportes, tiene que haber entrevistas o encuestas con usuarios, tiene que haber una investigación de tareas, de qué tareas se van a realizar o se quieren hacer, también del lado de competencia, ¿sí? Observación de usuarios, importantísimo en este sentido, ¿sí? Los grandes entregables del lado de lo que es la investigación, ¿sí? Tienen que ver con el lado más poético en este sentido, ¿sí? Porque habla mucho de la parte de presentación de reportes, ¿sí? De la parte cuantitativa, cualitativa, de identificar las personas, de identificar esas historias de usuarios, de identificar y también trazar mapas de lo que va a ser el flujo o los user journeys en ese sentido. Los statements que tienen que ser cómo lo vamos a plasmar, ¿sí? Los reportes de usabilidad, los reportes también de heurística en este sentido, los reportes de los testeos o de las encuestas que se realicen en primera etapa. También tiene que ver dentro de lo que hablamos de empatizar o de la parte de definición. También tenemos que hablar de la última etapa de testeo, con esto que todos decíamos, ¿sí? Esta etapa, este rol que estamos hablando de investigación es muy, muy lindo porque habla toda la parte de no solamente de investigar, sino también de encontrar oportunidades, ¿sí? De entender, de empatizar, de ver por dónde se puede empezar, pero tienen que ser con mente abierta en este sentido, ¿sí? Nosotros no tenemos que tener suposiciones ya grabadas, ¿sí? Tenemos que sacarnos todo eso de la cabeza, empezar con la cabeza en cero y empezar a investigar, ¿sí? Acá lo que ayuda también, no solamente el hecho de investigar la competencia, sino también de investigar todo lo que sea por fuera, noticias, el tema más de ver esos comparables en cuanto a competencias y ver cuáles son las valoraciones que dejan en los stores, por ejemplo, de aplicaciones. Investigar más ese lado, ¿sí? Es una cuestión de son exploradores en esta etapa o en este rol específicamente de lo que es investigador UX, ¿sí? Es muy lindo, es muy lindo. Yo personalmente me dedico a la parte más de investigación y la de testeo. Es muy lindo, les digo. Son esas personas que no tienen nada que ver si vienen del palo del diseño, de psicología, antropología o son docentes, ¿sí? Acá les puede apasionar el hecho de investigar, ¿sí? Y a mí siempre, y les voy a dar una confesión, desde el lado hace 15, 20 años atrás, hace mucho tiempo, chicos, ¿qué es lo que a mí siempre me enamoró? El investigar crímenes. Entonces yo lo tomo del lado de investigación, desde el lado de la parte de UX, desde ese lado, de investigar, de encontrar cosas, a ver qué es lo que va a servir o lo que no y por cuál camino vamos a dar un entregable al usuario que sea totalmente, no solamente usable, útil, como decíamos antes, sino que sea deseable, ¿sí? Vamos a ir con la parte de UX Writer, ¿sí? Que tiene que ver mucho con esto de entender qué contenido, o sea, cómo lo vamos a expresar, cómo se lo vamos a comunicar al usuario, todo lo que sea la parte de contenido, de copy, de microcopy, toda la parte textual,
¿sí? Acá son los estrategas de contenido, son los copywriters, son los UX writers, ¿sí? En todo ese tema. Bien, entonces, en esta etapa de prototipado, sí, que es la que viene después la ideación y antes la de test, estamos hablando de prototipado y entender bien que acá qué contenido vamos a estar realizando, de copy específicamente. Acá se define el tono y la voz en cuanto a lo que vamos a comunicar. Cinco cosas para tener en cuenta: que sea conversacional, que sea de propósito, que sea útil, que sea concreto, ¿sí? Y que sea realmente deliberable para el usuario, ¿sí? Otro de los grandes roles es el diseñador UI. Estamos hablando de los digitales, de los de interacción, los de visual. También se ven desde el lado de la etapa de Design Thinking, del lado del prototipado, ¿sí? Acá tienen que ser específicamente detallistas, tienen que haber prototipos interactivos, tienen que haber guías visuales, tienen que haber librerías de iconografía, tienen que haber especificaciones de diseño, como son toda la parte de guidelines para UKITS, por ejemplo. Tiene que saberse también desde el lado de branding o desde el lado de la marca si hay una bajada especial, ¿sí? Específicamente. Bueno, y por el otro lado vamos a tener lo que es el manager o estratega UX, que estos son los específicos de todas las etapas de Design Thinking, ¿sí? Que empiezan a manejar desde el lado más de gestionamiento administrativo, pero que están involucrados en cada círculo de iteración del lado de Design Thinking, con todo lo que se va entregando, ¿sí? Es un gestionador, pero también tiene el aspecto más conciso y obviamente el scope más general para ver cómo se van entregando durante estas etapas de Design Thinking todos los entregables, ¿sí? Y también, obviamente, ¿sí? Les comento que existe el unicorn, es muy raro, pero es el que maneja toda la parte del lado de diseño de contenido, desde investigación, desde escritura o la parte de writing, la que hace gestión como lo que veíamos antes de UX Manager. También junto a la parte de desarrollo de frontend. Ya les digo, es muy raro encontrarlo, pero también existe, ¿sí? Es muy lindo esta parte. Yo les confieso que en algún momento quise ser un unicornio, pero no me ha salido muy bien en los últimos años porque me gusta mucho la parte de desarrollo, perdón, me gusta mucho la parte de UX Writing y la de investigación. Desarrollo siempre tuve como esa cosita que siempre me gustó, pero no terminé por obviamente los tiempos y lo que determina el lado de desarrollo, que es mucho estudio, mucho también de implementar y empezar de ese lado a tener trabajos con valor agregado del lado de desarrollo. Pero existe, así que bien. Bueno, si les parece a mis productoras, por mi lado estaríamos. También les comento que tienen una parte de bibliografía, Don't Make Me Think. Esto es para los quienes estén empezando a realizar el curso o los que estén interesados en realizar el curso, los que ya vengan realizando el curso, también son bibliografía que les recomiendo. La psicología de objetos cotidianos, Emotional Design, que es un artículo de Medium, y obviamente un poquito más para que profundicen de los roles de UX, puedan saber un poquito más, ¿sí? Así que bien, si quieren vamos a la parte de Slido, donde vamos a ver el tema de las preguntas, ¿sí? Así que aguárdenme. Bien, Martín Belizán dice, ¿a qué tipo de puestos puedo aspirar después de haber completado el curso de diseño UX UI? Bien, a ver Martín, si estás recién empezando o estás por terminar el curso de diseño UX UI, yo lo que te recomiendo es que podés hacer fortalecer tu portfolio en este sentido con todo lo que sean, por más que no sean proyectos pagos, pero que puedas realizarlo de alguna manera y que puedas exponerlo. Podés aspirar a lo que son puestos del lado de UX UI Designer Junior en ese sentido, ¿sí? Ahí tienen que estar viendo de que siempre en alguna posibilidad, en empresas como Mercado Libre, como también es Despegar, piden mucho de lo que son UX o UX diseñadores UX UI Junior, ¿sí?
Vamos con Anónimo, que no me puso su nombre. ¿Cuál es el sueldo de un UX Junior luego de egresar de Coder? Bueno, esto dependiendo de cada empresa, ¿sí? Yo realmente hoy no tengo un contacto con respecto a lo que es un sueldo en un UX Junior. Sí le puedo asegurar que estamos hablando de alrededor de entre 30.000 a 40.000 pesos, ¿sí? Pero eso lo va a variar y también va a ser propuesta específicamente de cada empresa, ¿sí? Basta con poner el curso de diseño de UX UI en... Uy, se me desapareció la pregunta. Bien, ¿qué puestos van a ser los más solicitados en la empresa para 2021-2022? Bien, con respecto a esto tengo, Santi, un buen comentario, ¿sí? Con respecto a esto, yo creo que hay un tema de mucho de esto de descubrir la parte de UX Writing, mucho el tema del UX Manager y obviamente el gran unicornio que yo sé y estoy segura que está en muchos lugares, ¿sí? Pero esos son los grandes puestos o los roles más solicitados en las empresas para 2021-2022, ¿sí? Bien, ahí me volvió la pregunta que había perdido de momento. ¿Basta con poner el curso de UX, de diseño UX UI en la hoja de vida para comenzar con la búsqueda de trabajo? Sí, Anonymous, otro más, que se me ha olvidado de poner el nombre. Sí, puede ser, pero también tenés que fortalecer tu portfolio de ese lado, de Behance o de Dribbble o lo que envíes. Yo te recomiendo que sea del lado de Behance. Empiezas a sumar proyectos que si bien no son pagos o que son de pasantías o que querés comenzarlo vos para desafiarte a vos, lo vayas sumando y que hagas todo el proyecto según el proceso, por ejemplo, de Design Thinking, ¿sí? O si estás en el parte del curso, que lo sigas con ese tipo de etapas que se vieron en proceso, que es muy bueno y te va a ayudar también a entender por qué un diseñador no es solamente del lado visual, sino también del lado de investigación, ¿sí? Otro, Anonymous, ¿cómo debería preparar la entrevista de trabajo para un puesto junior sin experiencia laboral? Bien, en relación a esto que hablábamos antes, cuando nosotros preparamos y fortalecemos el portfolio nuestro, está muy bueno relatar todo el proceso de principio a fin, chicos, de por qué se investigó, de por qué se quiso abordar esa problemática, de por qué queremos abordar ese objetivo con nuestra solución, ¿sí? Y cuáles fueron todas las etapas, relatando, ¿sí?, los grandes desafíos o los casos de éxitos UX que como realmente se conocen. Ustedes tienen la ventaja de poder ya exponerse, ¿sí?, a lo que es el mundo laboral y tener obviamente su primer trabajo, ¿sí? Bien, ¿cuánto vale la hora estándar diseño UX para alguien que recién empieza? Bien, acá sobre valores otra vez. Sobre valores es un tema que varía muchísimo, ¿sí? Esto depende si es en dinero extranjero o dinero local, pero esto depende mucho y de hecho existe una tabla que se puede sacar todo lo que es dinero basado en lo que uno tiene de ingresos y de egresos, ¿sí? Bien, ¿cómo cambiar de diseñador web a UX a los 39 años? ¿Ayuda el curso a abrir oportunidades de trabajo? Sí, totalmente, totalmente. Y yo soy registro de esto. Yo tenía 14 años, un poquito menos, 12 años de trabajar como diseñador web. Me switché hace unos cuantos años atrás, unos 6, 7 años atrás a lo que es la parte de UX. Y este curso te va a romper la cabeza, realmente te digo que es así porque yo lo he hecho en su momento, abre oportunidades de trabajo y además te vas a apasionar con esto de la experiencia del usuario. Más que si vos tenés la parte de ser diseñador web, bueno, muchísimo, va a ayudar más a entender ciertos conceptos desde el lado UI también, ¿sí? Bien, Matías Domínguez por ahí dice, ¿cuándo uno se puede considerar junior y senior en UX? Tiene que ver, y esto a veces va a sonar un poco redundante, tiene que ver con lo que es la experiencia que van pasando de trabajo a trabajo, ¿sí? De lo que va juntando en su portfolio, lo que van realizando en diferentes proyectos, ¿sí? ¿Puedo aspirar a trabajar en UX aunque tenga muy poco conocimiento de UI? Sí, totalmente, totalmente. Con esto del tema de los que hablábamos de los roles, de la parte de investigación, ¿sí? Todo esto te puede llegar sin tener conocimientos de UI a tener, a poder ingresarte en lo que es el rol de UX Researcher sin tener muchos conocimientos de UI, ¿sí? Cami por ahí dice, hola Irene, ¿hay empresas, startups y agencias que quieren tener un junior aprendiendo y trabajando para ellos? Sí, hay muchos, ¿sí?
Generalmente son las empresas grandes. Mercado Libre y lo que es Despegar tenían en su momento, creo que tendría que confirmarles, pero aún siguen con esa estrategia de tener pasantía. También les sugiero que visiten la parte de Andreani, que ellos también están trabajando con pasantías, ¿sí? Bien. ¿Cómo incluyo material de UX en el portfolio? ¿Se fijan en eso para preseleccionar o se basan más en la entrevista laboral? Ambas cosas, Anonymous, ¿sí? ¿Y cómo incluye el material de UX? Es todo el proceso que se ve durante el curso, de principio de investigación con las etapas de Design Thinking, ¿sí? Cómo se va etapa a etapa, cómo se va avanzando y cuál es el producto final. Agostina, por ahí dice, hola Iris, si estamos buscando trabajo y no tenemos experiencia, ¿está mal aspirar a un puesto específico o mejor ir a lo general y hacer un poco de todo? A ver, bien la pregunta, Agos. En este sentido es empezar siendo junior desde la etapa de investigar, de hacer UI, de perfeccionarnos en todo lo que sea la parte de proceso de diseño de UX UI y después empezar a ver por dónde me puedo ir, ¿sí? Les comento, yo empecé con el diseño de UX UI desde hace unos años, como les estaba comentando, y eso en ese sentido, ¿sí? Tiene que tener una perspectiva de hacer todo para ver qué es lo que me gusta. Después de unos años, 5, 6, la cantidad que sea, ¿sí? Cuando ya lleguen a un seniority mayor en cuanto a diseñadores UX UI, van a poder también visualizarse en qué rol se quieren especificar. O por ahí también pasa, como decíamos antes, desde que ya yo quiero ser diseñadora de UX UI, pero me quiero especializar en lo que es UX Writing, ¿sí? Y eso también puede llegar a favorecer también la carrera de ustedes y volver al flujo que ustedes quieren o desarrollarse en esa profesión. Pero lo que les aconsejo que empiecen desde junior o salidos del curso, empiecen a investigar y ver cuál es la profesión que más les atrae a ustedes desde el lado de los roles que antes decíamos, ¿sí? Bien, ¿se puede trabajar como UX Designer, UX Researcher de manera freelance? Sí, totalmente. ¿Sí? Podés hacer lo que famosamente se conoce como las consultorías, ¿sí? Y acá también toda la parte de consultoría vos vas a medir desde tu tiempo, ¿sí? Para ver cómo se hace, por ejemplo, un proceso de heurística o un chequeo de heurístico, cómo se hace investigación, cómo vas a hacer las encuestas, cuántas personas vas a tener que reclutar, etc. Pero todo esto tiene que ver con tiempos, pero se puede hacer freelance tranquilamente. ¿Nos puedes contar algún insight que hayas descubierto en tus proyectos? El último que estoy haciendo, que es para una entidad bancaria no muy conocida aquí en Argentina, ¿cuál fue mis insights? Descubrir que las encuestas con usuarios valen muchísimo al momento de empezar un proceso o recién abordarlo, ¿sí? Conociendo el perfil de nuestros usuarios, de los arquetipos de personas, es importantísimo, ¿sí? ¿Qué otro curso conviene hacer después de UX UI? Product Manager, desarrollo web. Bien, a ver, si estamos hablando de lo que es diseño de UX UI básico, el siguiente paso, sí o sí, es el avanzado, ¿sí? Que vemos un poquito más en profundidad algunas herramientas, algunas metodologías. Sí te sugeriría que luego del avanzado vayas por Product Manager, vayas por desarrollo web. Desarrollo web no quiero que se metan, o sea, podría ser, sí, eso va a depender de cada uno. Pero empiecen por lo más simple, que es esto de la parte de frontend, o de HTML, CSS, hojas de estilo y de JavaScript. No se metan ya directamente en lo que es React o Angular sin tener una base de lo que es de JavaScript y de HTML, chicos. Importantísimo saberlo. ¿Las evaluaciones heurísticas solo las hace una sola persona dentro del equipo o los hacen demás miembros también? Puede ser que lo hagas vos como UX Researcher o la parte de UX Designer, ¿sí? Pero también está bueno que la visión de otros, ¿sí? De la parte de UI, por ejemplo, te ayuden a chequear las heurísticas por si vos estás pasando algo por alto, ¿sí? Actualmente existen empresas y freelancers que usan plantillas, entonces... perdón, leí mal la pregunta. Actualmente existen empresas y freelancers que usan plantillas. Entonces, ¿cómo justificarías el UX al cliente ya que eleva el costo y el tiempo de proyecto? Que las plantillas no están ideadas justamente para lo que es el perfil de tu usuario o del usuario de esa empresa. Es simplemente eso. Si nosotros no hacemos productos que sean personalizados, por decirlo de alguna manera, que estén orientados a esos potenciales usuarios, le vamos a estar errando mucho y vas a tener que después invertir en más recursos, más costos y más tiempo para hacer toda una averiguación,
¿sí? Así que a tenerlo en cuenta. La gamificación y o diseño lúdico, ¿en qué etapa del proyecto se define? Bien, eso se define de la parte de definición, de ideación exclusivamente, ¿sí? Después de ahí ya se pasa con los prototipos, por ahí. Viene esa pregunta también, Franco, ¿eh? Se hace de la parte de más de definición y de ideación, cuando se hacen los brainstorming. Cuando diseñas el UI de una app, ¿se hace solo para un solo tamaño de pantalla de celular? No, dependiendo, sí y no, voy a decir esto, dependiendo a los usuarios que nosotros vamos a estar enfocando, ¿sí? Saliendo con esa solución. Dependiendo el análisis que hagamos de esos arquetipos de personas, vamos a saber si se va a dar desde un celular, si se va a dar desde algún sistema operativo como puede ser iOS o Android, ¿sí? Eso dependiendo a quién estemos apuntando. ¿Es necesario aprender algún lenguaje de programación? No es necesario, o vamos a decir, no es obligatorio. Sí lo considero necesario que ustedes sepan un poco de codeo para entender luego cómo comunicarse con los desarrolladores, con el departamento de IT, con los programadores, chicos. Es importantísimo y vital esto, ¿sí? Que no haya ninguna inconsistencia entre lo que haga el diseño y el diseñador UX UI y por el otro lado los programadores, ¿sí? Estoy trabajando actualmente en el curso de UX avanzado. ¿Es muy intenso como para seguirle el paso y no retrasarme? A ver, sí lleva tanto el avanzado como el básico son intensos, pero te aseguro que después, en el caso del básico que lleva casi 3 meses y el avanzado de 2 meses, vale la pena realizarlo y hacer el esmero durante ese poco tiempo realmente y te llevas más que conocimientos y también herramientas para poder implementar en tu mundo profesional, ¿sí? ¿Cómo puedo aplicar el UX al mundo de la hotelería? Vengo del mundo de turismo y ahora estoy haciendo la carrera de UX. A nivel físico, de muchas maneras, ¿sí? Sería otro tema de otro webinar, este tema de cómo se hace UX a nivel físico. Pero si querés hacerlo del lado de hotelería, de la parte digital, desde página web, desde el checkout, todo eso se puede mejorar, ¿sí? Tenés que analizar, obviamente, lo que va a ser del parte de negocio y lo que la necesidad del lado del usuario, como hablábamos antes de los 5 elementos de James Garrett. ¿Cuáles son las metodologías más esenciales para aprender y a desarrollar más de un UX cuando aborda un proyecto? Más esencial en metodología, lo que yo recomiendo es DCU, Design Thinking en ese sentido, ¿sí? Y después ir para el lado de heurísticas, del lado de benchmark, del lado de encuestas o entrevistas con usuarios, principalmente esto. Bueno, chicos, por aquí me están diciendo que estamos por terminar el webinar, así que lamento no leer todas las preguntas, pero bueno, gustosamente me pueden encontrar en LinkedIn y obviamente preguntarme lo que necesitan o quieren, no haya quedado dudas. Así que bueno, les agradezco muchísimo que hayan participado despacio. Nos estaremos viendo prontamente y obviamente los esperamos en Coder House para los cursos que se vienen.